Hola, hoy tenemos un mensaje para ti especial. Escúchalo completo y compártelo, que será de bendición para tu vida y para los otros que tú le envíes. Dios lo bendiga. Muy buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Yo creo que nos afectó un poco la lluvia, los siento un poco desanimados. Muy buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Yo también me encuentro muy bien, es un honor para mí ser el vehículo de la palabra del día de hoy. Entonces yo lo invito a que saque su Biblia, todos saquen su Biblia. Qué bonito es poder tener la palabra de Dios de forma física. Y va a levantarla y va a repetir junto conmigo: esta es la palabra de Dios, palabra de verdad, que moldea mi vida a imagen y semejanza de Jesús. Amén. Y lo invito para que esa misma palabra la abra en Mateo 6:10. Cuando lo tengan me dicen amén. Solo he escuchado unos 3 amén. Mateo es el primer evangelio del Nuevo Testamento. ¿Ya? ¿Estamos listos? Vamos a leerlo juntos. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por reunirnos en tu casa esta noche, Señor. Es siempre un honor, una bendición estar en casa, Dios, porque aquí podemos tener encuentros únicos contigo, Dios, y además podemos estar juntos, Dios, como iglesia, como familia, Dios, para recibir tu palabra, Señor, y para honrarte y hacer tu voluntad. Te amamos, abre nuestro corazón, quita toda palabra de hombre de mi boca y permite que tu palabra sea libre, Señor. Amén y amén. Bueno, iglesia, he venido, la verdad, estos días un poco nervioso. Siempre es un honor, un reto llevar la palabra de Dios. Y le estaba preguntando a Dios qué quieres que predique. Y han venido ocurriendo algunas cosas en las últimas semanas que han sido de dificultad para mí, para personas que me importan demasiado. Y yo me preguntaba, creo que varios de nosotros nos hemos preguntado y hemos ido a la presencia de Dios y tal vez hemos cuestionado y hecho esta pregunta: ¿por qué a veces le pasan cosas malas a la gente buena? Porque a veces, si yo te sirvo, si yo voy a tu casa, si yo leo tu palabra, ¿por qué a veces me pasan cosas malas? Si se supone que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y recordaba, y Dios me llevaba en esos tiempos de intimidad a una frase que decían mucho mis abuelos. Yo crecí junto con prácticamente mis 4 abuelitos, eso es una bendición de Dios, y ellos, muy católicos de su parte, muy de su fe, decían y terminaban todas las frases con: si Dios quiere. Entonces, mañana nos vemos, mijo, si Dios quiere. Mañana comemos, cenamos, desayunamos, si Dios quiere. Usted se va a casar y va a tener una buena vida, si Dios quiere. ¿Cierto? Es lo único que le pasaba. Tenemos una cultura que lleva mucho esa frase, ¿no? Si Dios quiere. Pero yo de chiquitico pensaba que uno, para que se le cumplieran los planes, tenía que terminar los planes diciendo si Dios quiere. O sea, si uno no decía si Dios quiere, nada, no pasa nada. ¿Listo? Entonces, nada, que yo quería una paleta. Ay, abuelita, ¿me regalas una paleta? Si Dios quiere. Ay, abuelo, ¿usted se puede hacer un calentado de esos que se hace bien bonitos, bien bacanos para desayunar? Si Dios quiere. Y así la usaba de forma muy religiosa. Ya después me di cuenta que ellos se referían a que si era la voluntad de Dios. Y entonces me preguntaba: ¿qué significa voluntad? Y muy tecnológico de nuestra parte, fui y no le pregunté a Google, sino que dije: voy a ser más tecnológico. Fui y le pregunté a la IA y me dijo lo siguiente, a ChatGPT: voluntad
es un concepto que se refiere a la capacidad de una persona para tomar decisiones y actuar de acuerdo con sus deseos, intenciones y propósitos. En términos generales, la voluntad implica la facultad de elegir libremente y dirigir las acciones hacia un fin determinado. En resumen, la voluntad es una facultad humana que combina intención, libertad, acción. Es lo que permite dirigir nuestra vida hacia lo que consideramos valioso o importante. Entonces, la voluntad es ese concepto que refiere a tomar las decisiones para mi vida, a tomar los planes y la determinación para mi vida. Y entonces, ¿cuál sería entonces la voluntad de Dios? ¿Cuáles son los planes para tu vida? Según la voluntad y el concepto de nuestro Padre Celestial. Y entonces, Dios me dijo que esa frase de si Dios quiere, no se usa todo el tiempo, porque la voluntad de Dios, todo lo que pasa en esta tierra, no podemos decir exactamente qué es la voluntad de Dios. ¿Cómo así? Sí, Dios tiene el control y tiene un plan general. Nuestro Paz Walter hace algún tiempo nos remarcaba el concepto de la voluntad de Dios de 3 formas distintas. La voluntad soberana de Dios, que se refiere a lo que Dios ha decretado que sucederá en el universo. Esto incluye su plan general para la creación y la redención de todos nosotros. Incluye ese plan que es inmutable, ese plan que va a suceder. Lo que nos recordaba el Paz en Apocalipsis, lo que se va a venir, eso sucederá porque es el plan soberano de Dios, es la voluntad soberana de nuestro Dios. También está la voluntad moral y revelada de Dios, que es lo que Dios ha revelado en sus escrituras sobre cómo debemos vivir. Esto incluye los mandamientos, también incluye los principios éticos y las enseñanzas que están en su palabra y que escuchamos nosotros en su iglesia. Y está la voluntad individual de Dios, que es la voluntad que Él tiene para cada uno de los creyentes. Para cada uno de nosotros Dios tiene un plan, porque Él lo ha dicho en su palabra: yo tengo planes de bienestar para ustedes y no de calamidad, al fin de que tengan un futuro y una esperanza. Y entonces, la voluntad de Dios, los planes de Dios para el mundo, para mi vida, para cada uno de nosotros, para su iglesia, si leemos Romanos 2:12, dicen que son buenos, agradables y perfectos. Amén. Repite junto conmigo: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Bueno, si entonces la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, vuelvo a hacer la pregunta: ¿por qué le suceden cosas malas a la gente buena? Y entonces yo decía, ¿cómo así que también los robos son voluntad de Dios? ¿Las enfermedades también son voluntad de Dios? ¿Eso será la voluntad de Dios? Dios me decía no, porque no es bueno, agradable y perfecto. Entonces me llevaba al primer punto de esta prédica. Para los que anotan, la prédica se llama Si Dios quiere. Muy creativo de mi parte. Y el primer punto se llama la guerra de voluntades. Resulta que cuando yo llegué al Señor, yo no llegué tan chiquito, yo llegué de más o menos 19 años. Estaba pasando por un momento un poco difícil en mi vida, un poco difícil en mi carrera. Y yo decía, mi vida ahorita es una vida que no está en abundancia, sino en desastre. Me sentía muy mal. Y me hablaron de Dios y me entró la necesidad de ir a una iglesia donde escuché su palabra por primera vez. No sé si todos lo han vivido, lo han sentido, que vienen a casa por primera vez y es como si el predicador hubiera estado viéndolo en una cámara en su cuarto, diciendo, ay, esto le puedo decir, ay, esto también.
me sentía tal cual. Es el Espíritu Santo hablando a tu vida a través de la predicación. Y una de las palabras del Señor que impactó mi vida es Juan 10:10, que dice: el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Amén. Entonces, uno por lo regular con las promesas se queda con la parte bonita, pero resulta que a cada promesa hay una condición, la palabra de Dios tiene frases que son muy contrastantes. Y lo primero que dice el versículo que impactó mi vida fue que el ladrón viene a robar, matar y destruir. ¿Qué significa eso? Que está la voluntad de Dios, pero que también tenemos enemigos con propia voluntad. Y enemigos que quieren hacer lo contrario a Dios, quieren robar, matar y destruir a tu vida, porque van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿qué buscan los enemigos? Hacerte una vida mala, desagradable e imperfecta. Buscan lo malo para ti. Y entonces debemos tener en cuenta muy bien lo que nos decía el Paz el domingo con respecto a los tres enemigos. Los tenemos que tener muy claros. Está Satanás, está el mundo y está la carne. ¿Qué van a buscar en tu vida? Lo malo. Que tú seas improductivo. Que si ya recibiste al Señor en tu corazón, vivas una vida no en abundancia, sino una vida llena de robarte, matarte y destruirte. Robar tus sueños, destruir tus esperanzas y en especial destruir la relación que tienes con Él. Quiero que me acompañen. Hay un ejemplo muy gráfico en la Biblia de esa guerra de voluntades, de cómo el enemigo ataca a los hijos de Dios, y es en Job. Es el libro de la Biblia más antiguo. Me encanta, Job definitivamente es cine. Cuando lo lees tienes que leerlo con imaginación. Y en Job 1:6 en adelante habla de la primera prueba de Job. Y habla de esa guerra de voluntades. Presten bastante atención a lo que vamos a leer. Llegó el día en que los hijos de Dios debían presentarse ante el Señor, y con ellos llegó también Satanás, el enemigo. Y el Señor preguntó: ¿de dónde vienes? Y Satanás le respondió: vengo de rondar la tierra y recorrerla de un extremo a otro. Respondió Satanás: ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre íntegro, intachable, que me honra y vive apartado del mal. ¿Qué quiere decir? Que Job era un hombre que vivía haciendo la voluntad del Señor. Amén. Satanás le respondió: ¿y acaso Job te honra sin esperar nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende tu mano y daña lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Ahí vemos reflejado la voluntad del enemigo: quitarle todo a Job, robar, matar y destruir. El Señor le respondió: muy bien, contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Yo tengo una pregunta rápida para la iglesia. ¿Ustedes creen que fue Dios quien le quitó todas sus posesiones a Job? ¿Quién trajo ese mal para Job?
Fue Satanás, ahí mismo lo dice. Fue Satanás el que llegó, y si leemos un poquito más, le mató a todos sus hijos, le quitó todas sus pertenencias, prácticamente lo dejó pobre. Y Job, ¿qué hizo? Como era un hombre que cumplía la voluntad del Señor, dijo: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Porque él sabía que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque él sabía que eso que le había llegado no había sido de parte de Dios. Y que si Dios lo bendijo tanto tiempo, lo podría volver a bendecir. Pero obviamente tenía su corazón dolido. Había sufrido una pérdida. Habría sufrido un ataque del enemigo. Rasgó sus vestiduras. Y no solo pasó eso, porque el enemigo es malo. Entonces los invito a que leamos el segundo capítulo. El primer versículo y el subtítulo dice la segunda prueba de Job. Dice lo siguiente: llegó el día en que los ángeles fueron a presentarse ante el Señor, y con ellos llegó también Satanás para comparecer ante el Señor. Y el Señor preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y recorrerla de un extremo a otro. Y otra vez el Señor volvió a preguntarle: ¿te has puesto a pensar en mi siervo Satanás? Tan bonito que Dios está orgulloso de sus hijos, ¿no? Como los dice, como al siervo Job. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre íntegro e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía se mantiene firme en su integridad. Se mantiene firme en realizar y hacer la voluntad de Dios. Una cosa por la otra, respondió Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene, pero extiende la mano y hiérelo. A ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás: Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Tenemos un Dios que al enemigo le ha puesto límite, que no va a ir más allá, pues la voluntad de Dios es mucho más fuerte que la voluntad de nuestros enemigos. Yo los invito a que sigan leyendo Job, a que coman ese libro con imaginación, y así como lo dice el pastor, que coman Biblia y no coman cuento. Sigue diciendo que ese mismo día, cuando le salieron todas esas llagas que le provocó Satanás a Job, él volvió a rasgarse las vestiduras y la esposa llegó y le dice: hey, ¿por qué sigues adorando a Dios? Lo estoy parafraseando. ¿Por qué no lo maldices? Y Job le dijo: mujer, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Él tenía claro cuál era la voluntad de Dios. Y la historia sigue. Les voy a hacer un resumen, un tráiler. Vienen tres amigos, dicen: si les llegó todas esas calamidades es porque Job debió haber pecado, y tienen una discusión entre ellos. Y Job obviamente se desanima, se deprime y habla como un hombre deprimido. Dice: Dios, si me toca vivir así, ¿por qué me diste esta vida? Mejor hubiera sido no haber nacido. Llegó a tal grado de depresión, porque no hay que mentirnos, el enemigo cuando ataca, hiere. Nosotros tenemos un escudo, tenemos una armadura, pero cuando el ataque llega, hiere, duele. Y la palabra describe que él tiene un encuentro con Dios único, en el que Dios le dice: bueno, tú ya hablaste, ahora me toca a mí preguntarte, y tú me responderás. Y le dice: ¿es que acaso tú sabes todo lo que va a pasar? ¿Es que acaso tú tienes el conocimiento de cómo sale el sol, la luna, cómo se hicieron las estrellas? Y Job dice: es cierto, yo no sé, pero Dios sí sabe.
Y él dice una frase que a mí me ha impactado toda la vida y es: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tuvo un encuentro especial con Dios. Y la Biblia describe cómo después de ese encuentro Dios bendijo a Job de una manera increíble y le regresó a su esposa y le dio el doble de todas sus posesiones y el doble de todos sus hijos, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y porque sabemos que hay una voluntad y que vivimos en un mundo caído, en un mundo donde hay enfermedad, en un mundo donde hay dificultades económicas, en un mundo en donde hay aflicciones. Y Jesús mismo lo dijo: en este mundo presentarán aflicciones, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. La voluntad de Dios prevalecerá en tu vida y en la mía. Eso quiere decir que sabemos que hay una voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, una voluntad del enemigo que es mala, desagradable e imperfecta, pero resulta que Dios a nosotros, a su imagen y semejanza nos hizo y nos dio también voluntad. Está en ti y en cada uno de nosotros elegir entre lo bueno y lo malo. Así lo describe y así lo dice Moisés al pueblo de Israel en Deuteronomio. Entonces, la única manera de vivir acorde a la voluntad de Dios, y así como lo dice en la oración que enseñó Cristo: venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, es que tú alinees tu voluntad a la de Dios. Porque, como se los dije al principio, Dios tiene una voluntad individual para nuestra vida. Y aquí es donde viene el segundo punto. Y es el siguiente: se trata de relación. La única manera de alinear tu voluntad a la del Señor es que tengas una relación fuerte con Dios. Hay un versículo que nos compartía el Paz Walter a los directores y a los diáconos, que está en Mateo 3:35. Yo los invito a que lo leamos juntos. ¿Listo? Marcos 3:35. Si ya lo tienen, díganme amén. Dice lo siguiente: en eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Ese es el 31. ¿Listo? Pónganme el 35 un segundito, por favor. Es el 35. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y el Paz nos decía: bueno, ¿qué significa eso? ¿Cómo así que los que hacen la voluntad de Dios son hermano, hermana y madre? Y hubo muchas respuestas. Una de ellas dice: claro, es que los que hacen la voluntad de Dios son los cercanos a Dios, son los que van a ser familia. También dijeron: pues claro, como la voluntad de Dios, entonces eso me hace su hermano, él es el hermano mayor de todos. Pero la Biblia hay que leerla entendiendo el contexto, para no sacar un texto de contexto. Entonces vamos a leerla desde el subtítulo, desde el 31. Dice: en eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús y se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo. Jesús estaba predicando. Ustedes se imaginan, vámonos a meter en la situación, esta situación en el 2025, el domingo, el Paz Walter está aquí predicando y llegan afuera la mamá del pastor, sus hermanos, y le dicen al portero: mándenme a llamar a Walter, que lo necesitamos. No importa que esté predicando, mándelo a llamar, mándelo a llamar. Como quien dice: lo que está haciendo no es importante. Y Jesús le estaba predicando a sus discípulos. Entonces, claro, Jesús dijo, yo siento, ¿no? que Jesús, eso le enojó un poquito. A mí me enojaría, creo que a muchos nos enojaría.
Y entonces dijo lo siguiente. En el 32 dice, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos, llegó el portero acá y le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, dijeron. Y Jesús les preguntó a todos, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. ¿Quiénes eran la madre y los hermanos de Jesús? Los que estaban alrededor de él. ¿Eso qué quiere decir según el 35? Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que estuvieran cerca de él, que estuvieran a su lado, que lo estuvieran escuchando, que le estuvieran prestando atención. La madre y los hermanos de Jesús estaban lejos, no lo estaban escuchando, no sabían que estaba predicando. Pero los que estaban sentados alrededor sí. Entonces, si tú quieres alinear tu vida, si tú quieres hacer la voluntad de Dios en tu vida, buena, agradable y perfecta, tienes que tener un compromiso y una disciplina férrea con tu relación con Dios. Y eso implica que tengas una relación con la palabra de Dios. Que tengas una relación espiritual con Dios, que el Espíritu Santo sepas que guía tu vida. Esa es la única manera de que tengas una relación firme con Dios. Y esa es la única manera de que la voluntad del enemigo, a pesar de que venga, tú puedas sobreponerte y al final del viaje sea la voluntad de Dios la que venga a tu vida. Amén. Acompáñenme a Josué 22:5. Muchos creen que el cristianismo es algo completamente complicado. Creo que Satanás se ha encargado de decirle a todo el mundo que ser cristiano es estar lleno de reglas, pero cumplir la voluntad de Dios es más sencillo de lo que crees. Lo que debes hacer primero que todo es buscar cuál es la voluntad de Dios en su palabra. Y en Josué 22:5 dice lo siguiente: y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor su Dios, condúzcanse de acuerdo con su voluntad, obedezcan manténganse unidos firmemente a Él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Iglesia, no podemos tener una relación con Dios si no leemos su palabra, si no escuchamos su palabra, si no buscamos en su palabra qué es lo que le agrada a Dios. A Dios le agrada tu bienestar, a Dios le agrada que lo busques, a Dios le agrada que lo sirvas, a Dios le agrada, le encanta que lo adores. Pero eso solo lo puedes descubrir en su palabra. ¿Y cómo puedo leer su palabra? Yo los invito a todos a que tengan un devocional diario. Nosotros como Casa sobre la Roca, el Paz nos ha dado la visión de leer nuestro pan diario. Una cuña para la librería, lo pueden conseguir ahí. Y es una serie de lecturas bíblicas y de reflexiones que aportan a tu vida y que aportan a tu relación con Dios. Y abajo tiene la Biblia en un año, que es una manera de leer la Biblia progresivamente de a más o menos 3-4 capítulos por día, y que Dios te va a revelar muchas cosas de su voluntad individual para ti, una voluntad buena, agradable y perfecta. También que tengas un compromiso en congregarte, porque aquí escuchas la palabra de Dios. Aquí cada predicación debe ser cristocéntrica y bibliocéntrica. Entonces, cuando vienes, no vienes a perder el tiempo, vienes a tener un encuentro con Dios, a solidificar tu relación con Dios también. Venir a tu iglesia y venir a tu casa hace parte de estar cerca a Él. Los que estaban a su alrededor cumpliendo su voluntad estaban congregados, eran varios. Y también
Para tener una relación férrea con Dios, tienes que acudir a su Espíritu. Acompáñenme a Romanos 8, 26, 27. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Y el Espíritu intercede por los creyentes conforme a... Amén. Si hay alguien que sabe cuál es la voluntad de Dios, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es tan valioso para nuestras vidas. Es una persona, no es un poder, con el cual también nos debemos relacionar. Y aquí mismo lo dice, si hay alguien que conoce la voluntad de Dios además del Hijo, es el Espíritu Santo. Tanto así que el Señor Jesucristo dijo: no me puedo quedar más con ustedes, porque voy a enviarles a uno mejor. Yo, wow. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, la palabra dice que somos templo, que quiere decir que está junto con nosotros todo el tiempo. Y el Espíritu Santo es el que revela y da a través de su palabra. Como muy bien lo recuerda el pastor Darío, la palabra son los rieles y el Espíritu es el tren. Los rieles sin el tren no son muy eficaces, y el tren sin rieles hace caos. Entonces, la relación debes edificarla sobre estos dos pilares, sobre la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Amén. Acompáñenme a Hebreos 13, 20 y 21. Dice lo siguiente: el Dios de paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas. ¿A quién? A nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que por medio de Jesucristo, ¿por medio de quién? Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por siempre jamás. Amén. Iglesia, retomando un poco el nombre de la prédica, yo les invito a que, si ustedes decían muy ligeramente el si Dios quiere, y cuando tengas un plan, una intención, no digas solamente si Dios quiere, sino que vayas a lo íntimo y le preguntes si realmente Él quiere eso. Porque Dios quiere que moldees tu voluntad hacia la de Él. A Él, más que los grandes planes que tenemos como hombres, esa intención y esa gran falacia que nos han vendido últimamente de que estamos hechos para hacer las grandes cosas, las mejores cosas, de que tienes lo mejor, de que estás inflando el ego humano. Más que todo eso, Dios sí tiene planes de bendición para tu vida, quiere hacer cosas buenas contigo, pero más que todos esos planes, más que hacer grandes planes por ti, quiere hacer grandes planes contigo. Su voluntad para ti, que moldees tu corazón de acuerdo al carácter de Cristo. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? El fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Que tú trates a los demás con amor, que expreses el amor de Dios, que tengas la alegría del Señor, que viene, ese gozo viene solo de Él, que tengas paz con tus hermanos. Dios no quiere que vivas en pelea, su voluntad es muy clara. En su palabra está: busquen vivir en armonía con sus hermanos, en Efesios lo dice. Que tengas paciencia, pues su voluntad se cumplirá. Aunque el enemigo intente atacar, aunque la carne, y aunque a veces falles porque eres humano, porque tus fuerzas son limitadas,
Pero las fuerzas de Dios no. Tienes que tener paciencia en Él. También tienes que expresar bondad, amabilidad y humildad. Tienes que tener una fe grande y un dominio propio. ¿Y cómo puedes moldear esto en tu vida para hacer la voluntad de Dios? Con una relación única y fuerte con Dios. Porque Dios no tiene favoritos. Dios tiene íntimos. Esa es una frase que ha encantado y que ha cambiado mi relación con Dios para buscarlo en intimidad. No sé por lo que estés pasando, iglesia, yo invito a la alabanza que me acompañe. Ya casi vamos a terminar. Estoy completamente convencido, iglesia, que aunque no sé por lo que estés pasando en este momento, sé que Dios tiene planes de bienestar para tu vida. Lo declaro. Sé que Dios quiere usarte para traer su reino, porque por eso oramos, venga tu reino y que se haga la voluntad en la tierra como en el cielo. Y que así como lo dijo David, veremos la bendición de Dios aquí en la tierra de los vivos. Y estoy completamente convencido de que si estás pasando por una enfermedad, por una dificultad económica, no es culpa del Señor. Que Él no quiere verte enfermo. Su plan original no tenía las enfermedades, pero no se le escapan. Porque a pesar de que eso no sea la voluntad de Dios, a pesar de que la enfermedad no haga parte de su voluntad, el Señor es sabio y poderoso. Y es mucho más sabio que el enemigo, mucho más sabio que el mundo, mucho más sabio que nuestra propia carne. Y va a usar esa dificultad para bien, porque todo, escúchenme bien, iglesia, todas las cosas son para bien de quienes aman al Señor. Hola iglesia, si esta prédica, si esta enseñanza fue de bendición y llegó a tu corazón, no te olvides de compartirla, de darle like y compartirla a tus familiares y amigos. Dios los bendiga. Chao.